0,8% en julio de 2021 respecto de junio y 11,7% es la suba interanual. Entre 2020 y 2021, Paulino, las actividades que más crecieron fueron la pesca, 251%. Hay que entender que el año pasado fue un año de una debacle en la actividad. Hoteles y restaurantes, 55%, y intermensual, de junio a julio, las actividades que más crecieron fueron la industria manufacturera, 2,1%, y comercio mayorista, 1,6%. Esteban, gracias por esta diferencia. ¿Cómo estás? Por favor, gracias por la invitación. Buenas tardes, perdón la demora. ¿Qué foto es esta? ¿De qué película? O esta foto explica qué película. Vamos a poner un poco en contexto el número. Digamos, el año pasado la economía se cayó 9,9%, 10% para redondear, una de las caídas más importantes de la historia, similar al 2002. Este año vamos a tener una recuperación aproximadamente de 7%, pero cuando vos abrís esta dinámica anualizada en forma mensual, gran parte de la recuperación económica argentina fue en el segundo semestre del año pasado. ¿Cuándo? Cuando se empezaron a levantar todas las restricciones. ¿Por qué esto es importante? Porque en enero la economía alcanzó un máximo nivel de actividad, en febrero, marzo empezó a caer, abril, mayo se resiente por las nuevas restricciones, junio, julio, y este dato que estamos viendo de julio, de alguna manera se vuelve a recuperar después de esas pequeñas caídas en los meses de abril y mayo. Cuando vos ves en lo que va acumulado el año, la actividad, hoy tenemos el mismo nivel de actividad que teníamos en enero. Entonces, que yo diga tenemos 7 puntos de recuperación, está explicado principalmente por lo que se llama una recuperación técnica. Vos te caíste muy fuerte en el segundo trimestre de 2020 cuando apagaste la economía con esa cuarentena, recuperaste rápido al principio y después esa recuperación casi diría quedó anémica. Por eso eventualmente el gobierno ahora sale a poner plata, sale a buscar, digamos, poner fondos para que mejore el consumo y para que los sectores demandantes de mano de obra intensiva, hotelería, gastronomía, el circuito de la noche, los espectáculos, los salones, las fiestas, eventos, etcétera, se recomponga donde estaba muy golpeado, digamos. Efectivamente. Dos o tres cuestiones con respecto a esto. En primer lugar, la magnitud de la caída argentina fue muy importante en comparación con el resto del mundo. Digamos, Paraguay cayó menos de 1% el año pasado. Brasil 4, Chile 5,8, Argentina 10. Entonces, esta recuperación de 7, después de caer 10 pisos, recuperar 7, estás 3 abajo, y si ajustás por crecimiento poblacional estás casi 5 abajo, y además vos tenías una estanflación atrás, tenías estancamiento estructural con inflación desde hace 10 años. ¿Qué quiere decir esto y qué significa? Que esta recuperación de 7, que se estanca en enero y empieza a lateralizar y por arrastre te da los 7 puntos, en realidad es una recuperación que no se siente en la gente. ¿Por qué? Porque no es una recuperación que no es en base a inversión, que no genera empresas, que no genera empleo, que viene con caída de los salarios reales. No es sostenible en el tiempo, eso decís. No solo no es sostenible, sino que no se siente. Digamos, esto básicamente es, y claro, como el año pasado vos apagaste todas las máquinas, este año las prendés, es obvio que vas a recuperar este año. Eso no quiere decir que vos estés mejor que hace 2 años atrás, de hecho estamos peores. O sea, y ¿esta foto de hoy es peor a la del 2019? Sí, efectivamente. En nivel de actividad... en el peor año de la gestión Macri. Sí, definitivamente. Vos tenés menos empleo, menos salario real, menos jubilaciones reales, menos consumo. La confianza del consumidor está por el piso. Esto es una situación económica mucho más comprometida que en el 2019, con un agravante, que la economía hacia después de las elecciones empieza a navegar en aguas turbulentas y de gran incertidumbre. Bueno, ¿qué son aguas turbulentas o de gran incertidumbre? Porque hoy aparecía en el Financial Times, ¿era, no? La idea de que Argentina se arriesga a repetir sus problemas económicos y que proyectan penurias económicas, eventuales situaciones desafortunadas. Hay otros que hablan o presagian una inflación arriba del 100%, otros que hablan de una hiperdevaluación, otros de una especie de rodigazo. ¿Me contás qué ves? Bien, pongo en contexto eso y después pensamos posibles salidas. Efectivamente, la visión del Financial Times es acertada. ¿Por qué? Digamos, la estrategia económica del año 2021 es una estrategia 100% electoral y voy a profundizar sobre esto. Dale. Argentina, hoy en la economía argentina conviven 3 agendas. Un problema de corto plazo es la crisis que se gatilla en el 2018 y es un problema de escasez de dólares y de crisis de financiamiento. Ahí juega el FMI. Esta es la agenda de corto plazo de la economía argentina. ¿Cuál es el problema? No tenemos dólares.
La agenda de mediano plazo es la estanflación estructural que lleva 10 años. ¿Por qué esta economía hace 10 años que no puede crecer, que no genera empleo, en la cual la pobreza va en aumento, la indigencia también? Y acá tenemos que hablar de tamaño del gasto público, de déficit fiscal, del proceso inflacionario que se gestó, de presión tributaria, de regla de juego, del castigo sobre el sector privado, sobre la inversión. Agenda número 2. Agenda número 3, la de largo plazo, inestabilidad macro, indisciplina fiscal y monetaria, no tenemos moneda, regla de juego cambiantes constantemente. Argentina tiene la peor tasa de crecimiento, está en la top 3 en los últimos 40 años y es una de las 5 economías que hoy sigue teniendo inflación. Agenda número 3. ¿Qué agenda puso? En 40 años fuimos una de las 3 que más inflación tuvo. Hoy somos y todavía... hoy estamos entre los 5 con más inflación del mundo. Efectivamente, el mundo, y yo te diría, la región no resolvió el problema de la inflación hace 5 años, hace 10 años. Ya hace 20 o 30 años que la región no tiene inflación. Argentina convive con esto. Junto con Venezuela, los únicos 2 países de la región. Ahora, vos fíjate lo siguiente. Agenda de corto plazo, no tenemos dólares. Agenda de mediano, no podemos crecer. Inestabilidad, inflación. ¿Qué emerge de todo esto? Pobreza. Ahora, ¿qué agenda empezó a trabajar el gobierno en este año 2021? Que era la agenda de la salida de la pandemia. Tenías un push importante cuando levantaban las restricciones, ninguna de las 3. La única agenda económica que se puso en febrero en marcha, yo lo llamo el Plan Empalme, que intentaba conectar la salida de la crisis pandémica con un buen resultado electoral, y esto es lo que fracasó y se vio en las PASO, tenía un único objetivo que era electoral, y esta estrategia económica que se basaba en pisar el tipo de cambio, esto se ve como se abandona en febrero. La tasa de crawling peg, la devaluación del dólar oficial, hasta febrero corría al ritmo de la inflación para no juguetear con el tipo de cambio real, esto se abandonó, corre al 1 con inflación arriba de 3. Pisar las tarifas, 6% aumentó el gas en GBA en un año, 9% la luz, 51% tenemos de inflación. Reprimir precios relativos, toda estrategia de contención nominal de precios, por un lado. Tasa de interés negativa, obra pública y mucho bombeo al consumo. Plan Empalme en su máxima expresión. Este Plan Empalme no tenía ninguna intención de ponerse a corregir estas 3 agendas. Ni la 1, mucho menos la 2 y mucho menos la 3. Ahora, como encima fracasó electoralmente, lo que sucedió en la semana post-elecciones, donde se puso en juego las fracturas de la coalición gobernante en términos de ¿qué hacemos ahora? ¿Empezamos a arreglar o radicalizamos? Bueno, claramente la muñeca... La radicalización. Exactamente. Entonces, cuando uno ve lo que tenemos por delante, entonces tenemos que describir la economía que nos queda de acá al 14 de noviembre, que es la agonía del Plan Empalme, a ver si consigue 2 o 3 votos más o no, pero la economía que va a llegar mucho más comprometida para después. Entonces tenemos un horizonte de corto plazo en el cual vamos a convivir con lo que estamos viendo hoy, sobre todo en el frente cambiario. Como yo voy a maximizar el déficit fiscal, esto lo pide la vicepresidenta, como yo no tengo con qué financiarlo, le voy a dar bomba y bomba a la maquinita y ya venía dándole. 100.000 millones post-elección. Sí, ya vamos 960.000 millones en lo que va del año. ¿De impresión de billetes? De impresión de billetes. Casi un Y esto va a billón. llegar a 1,3, 1,4 billones, millones de millones. Pero vos fíjate, el programa... en el central? Ahí voy. Tenés un problema fiscal que te dejó el COVID, después de la corrección de Cramemos, un agujero, tercer déficit más grande de 60 años. El Plan Empalme lo agranda. Y estos 2 meses de recalificación, mucho más. Lo vas a financiar con emisión monetaria. Vos ya tenés un stock del ELIX insostenible. Tenés una economía sobremonetizada. Y acá vamos al tercer elemento, el frente cambiario. En agosto se terminó el veranito cambiario. ¿Por qué pudo carretear la economía destartalada como está con esta estrategia que yo llamo el Plan Empalme? Porque la soja, a fin del año pasado, hizo 350, 400, 500, tocó 600 en marzo. Bajó a 500, hoy en 460. Pero ese efecto precios de commodities, soja, maíz, trigo, te permitió liquidar al sector agroexportador 23.000 millones de dólares en estos 8 meses del año. ¿Sabés cuánto liquidaba en los años buenos el sector agropecuario? 15.000. En los manos liquidó 23.000 y el promedio de los últimos 15 años es 13. El sector agro puso 10.000 millones de dólares más sobre la mesa. Sin eso, hoy, en términos este programa no líquidos, corría. estaría cero. Este programa no corría. De reserva. Claro, y la inestabilidad cambiaria la tenías 4 meses atrás. Pero acá viene lo interesante. Ese veranito cambiario, colgado de ese boom de precio de commodity, la soja 500, en el cual nos conectamos en diciembre, se terminó en agosto.
todo ese proceso de acumulación de reservas le permitió al Banco Central salir de un casi cero en noviembre del año pasado, estaban 1.500 las netas, sacabas el oro, te daba negativo, a la zona de 6.000 y hoy estás en 3.500 y esto termina en cero a fin de año. Entonces, ¿Y ahí el acuerdo con el fondo lo puede recomponer? El acuerdo habrá que ver si viene con desembolso fresco o no. Lo que sí es muy importante es la confianza. Vos tenés un problema político y vos tenés un problema con tu economía, está rota. ¿Qué te contiene hoy o qué te contuvo en el 2021? El frente externo. Vamos a ver, esto es un barco, arriba están los políticos que comandan el barco. Bueno, la economía depende mucho de las circunstancias internas y externas. Si el frente externo está muy bien, y eso es lo que está pasando este año, todo el mundo está creciendo, recuperando fuerte, el comercio, precio de commodities, un escenario financiero inmejorable. Petróleo arriba de $80 hoy. No vi el dato. Bueno, mucho. Commodities agropecuarios, digamos, en promedio de año 40-50% arriba, fundamental para Argentina. Todo ese frente externo tan favorable te sostuvo este barco o esta economía destartalada así como está. Pero esta estrategia que se profundiza en estos 2 meses, que yo dudo que tenga algún efecto, digamos, electoralista, habrá que verlo en las urnas, deja mucho más comprometida la economía hacia adelante. Entonces, vos tenés un problema político y las urnas en ese sentido van a mandar un mensaje y la coalición va a tener que reaccionar. Y esta primera reacción, digamos, yo siempre pensé, lo más relevante del resultado electoral está claro que es muy importante en términos de composición del Congreso. Pero como estaba la economía argentina, lo más importante era la función de reacción del gobierno a ese resultado electoral. Y eso en términos de radicalización y moderación es lo que quedó sobre la mesa en esa pulseada que la vicepresidenta... Con lo cual, si no había tanta credibilidad, hay menos el día después. Efectivamente. Entonces, cierro con esto. Si vos tenés un problema político y un problema económico, la confianza es todo. Te acompaña el frente externo, pero más tarde o más temprano va a cambiar. Entonces, sí o sí, este plan empalme, yo diría, termina en un programa de estabilización. Habrá que ver si viene o no con acuerdo con el Fondo Monetario, que probablemente lo vamos a necesitar, porque la tensión que vamos a tener hacia fin de año en el frente cambiario va a ser muy importante. Y atrás de eso, ¿qué está? La inflación. Entonces, ahí es donde algunos analistas dicen, esto ajusta con inflación de 3 dígitos. Y yo digo, puede ser. Yo no digo que sea el escenario base. Yo digo inflación arriba del 100% anual. Efectivamente. Yo digo si forzamos las naves y hacemos todo mal, obviamente vamos derecho a una inflación de 3. Ese es un escenario macro disruptivo. La economía cae con inflación de 3 dígitos. Eso es lo que está en riesgo en la economía argentina hoy. Gracias, Esteban. Por favor. Enorme placer. Y Gracias disculpa de vuelta por la demora. No, por favor. Pequeña pausa y después nos metemos de lleno en el cierre. Todavía nos queda mucho por contar. Ya venimos.